Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy hablaremos de lo infinito, lo impensable y hasta del más allá, porque vamos a hablar de energías infinitas, lo que está haciendo en particular China para alcanzar energía infinita, soles artificiales, cosas muy locas que ya son una realidad y vamos a ahondar en ello. Vamos a hablar de una máquina que tiene vida, vamos a hablar de una computadora biológica muy interesante. Esta nota se llama Te reencontraría donde sea, y es que está medio Black Mirroresco esto, pero vamos a hablar de capturar la esencia de la gente en inteligencia artificial para después de la muerte. Y también vamos a hablar de En sus marcas listos fuera, que es sobre un maratón entre hombres y máquinas, algo muy curioso. Así que de todo como en botica, hoy en este podcast que se llama Tecnófagos, devoradores de tecnología, que inicia ahora. Kio presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Bien, pues ahí está dispuesta la mesa para ser engullida, deglutida, qué feos verbos estoy usando, devorada por estos amigos de ustedes, que bueno, pues uno de ellos soy yo. Mi nombre es Ricardo Massa y del otro lado, en su computadora y sobre todo con sus conocimientos muy bien afilados y listos para compartirlos con nosotros, está mi querido amigo, experto en tecnología, el buen Bernardo González. ¿Cómo estás, Berni? Muy bien, Rick. Muy contento de estar aquí en un episodio más de Tecnófagos. Ya estamos en el 152, si no me equivoco. Sí, así es. Qué rápido se pasa el tiempo, ¿no? Ya un poco más de 3 años haciendo este podcast, la verdad, muy divertido. Y más divertido, pues, con la audiencia que afortunadamente tenemos, que hay mucha gente activa ahí en el grupo de Telegram. Uh-huh. Le mando un saludo a Álvaro MPZ, que nos compartió una nota justo de la que vamos a hablar, ahorita que comentaste esto de las tecnologías en las telecomunicaciones y todos estos avances. Y también por ahí el buen Ricardo Aponte, que también siempre muy participativo. Sí, compartiendo ahí algunas notas muy chistosas de este nuevo Elon Musk que parece estar más loco que antes, pero bueno, ahí todos comentando en el grupo. Mi tocayo Ricardo Aponte prácticamente es un tecnófago honorario. Sí. Vamos a mandarle ahí un reconocimiento o alguna cosa para que lo distinga como tal. Y si ustedes quieren participar en ese grupo de Telegram del que está hablando Bernie, pues lo único que tienen que hacer es entrar al grupo de Telegram. Ahí andamos Bernie y yo, Dianita, el señor Mario Terrés, Ana Yansin, todos los que hacemos este podcast con todo cariño, pues ahí estamos en Telegram. Nada más descarguen la aplicación si es que no la tienen ya y bueno, pues buscan la palabra Tecnófagos y pues se ponen a platicar y a aprender un montón con toda la información que nos comparten los ya mencionados y muchos otros que son muy participativos. Bernie, también pueden entrar en contacto con nosotros si así lo desean por correo electrónico en tecnófagos@kio.tech. Y bueno, también pueden rankearnos en Spotify, pueden activar las notificaciones para que les avisen cada vez que hay un nuevo episodio disponible. También estamos en YouTube, aquí nos pueden ver en video. Y pues esos son básicamente los anuncios parroquiales antes de entrar en materia. Así que, mi querido Bernie, a menos que tengas alguna otra cosa que recordarnos, pues entraríamos a este tema de energías infinitas. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. Vamos a la primera nota con esta energía que suena muy atractivo, ¿no? Con estos problemas que hay ahora con la inteligencia artificial, el consumo energético. A ver, cuéntanos de qué se trata. Sí, a ver, está súper interesante. Ya van varias veces y hemos escuchado. Bueno, a ver, es más, tú nos has platicado un par de ocasiones aquí sobre los temas de la fusión nuclear, la diferencia con la fisión nuclear y esta búsqueda de lograr el que la fusión nuclear se convierta en una fuente de energía. Y ya ha habido varias notas en las que hemos hablado sobre China utilizando,
fusión nuclear y logrando cada vez más nuevos récords. Recordemos que pues es tan inestable y es tan difícil lograr este estado de la materia que bueno, pues o sea, literalmente estamos hablando de que los récords se rompen en cuestiones de minutos, y China tiene un aparato, un dispositivo gigantesco que ellos llaman el sol artificial. Y pues a través de él han creado una inversión de $240 millones para dispositivos tokamak avanzados que no tiene emisiones ni residuos radiactivos significativos. Es bien interesante entender lo que están logrando. Por ahí entiendo que también hay algunos otros avances en este sentido. En Francia y en Estados Unidos también han logrado varios minutos de energía pues en esta vertiente tan interesante. Pero decía yo al principio que nos queríamos centrar en esta ocasión en hablar de lo que está haciendo China en términos de energías sustentables. Entonces, no solamente están explorando fusión nuclear, Bernie, sino que hay unos esfuerzos muy importantes aquí hechos también en términos de energía eólica. Sí. Porque, bueno, activaron, como se las gastan, ¿no? El aerogenerador terrestre más grande del mundo, con palas de 131 metros y capacidad para generar 56 millones de kilowatts anuales. No me suena poco, no estoy seguro de que esté bien la medida, pero bueno, déjame corroborarla. Pero sí sería el más grande del mundo. Y la turbina ha demostrado alterar el microclima local, modificando la velocidad del viento y la temperatura en la zona. El país posee el 65% de la capacidad eólica mundial y es uno de los 5 mayores fabricantes de estos equipos. También han mostrado grandes avances en celdas solares. Y bueno, aquí también tenemos notas de Alemania, que investigadores alemanes han desarrollado una celda solar en tándem con un récord de eficiencia del 24.6%. Son celdas más ligeras, flexibles y ecológicas, con potencial para superar el 30% de eficiencia en los próximos años. Y volviendo a China, pues también otro avance muy interesante es esto de lograr la ya prometida tecnología 6G, la red 6G desde el espacio, una transmisión láser récord de 100 Gbps a través de satélites, superando a Starlink e incluso a la NASA. Esta tecnología permite transferir 10 películas en solo un segundo y multiplica por 10 su propio récord anterior. Se espera que la comunicación láser sea clave en el Internet 6G, integrando redes terrestres, aéreas y satelitales para alcanzar velocidades de 1 terabyte con latencias ultra bajas. Y Changwon Satellite Technology planea lanzar 300 satélites para 2027, fortaleciendo la conectividad espacial y la teledetección global. Todo esto, Bernie, simplemente para decir, pues, una probada bastante grande de lo que está haciendo China en términos de energía, de comunicación, de telecomunicaciones, pues pasos de gigante como le corresponde a la segunda economía más grande del mundo y pues que además da pasos muy decididos en una, lo que ya hemos catalogado aquí como una no declarada guerra fría y carrera armamentista en términos de lograr la mayor tecnología contra Estados Unidos, ¿no? Sí, absolutamente. Por eso tanto problema o tan enrarecido el tema geopolítico en la actualidad, porque pues al menos del lado de los Estados Unidos me parece que hay una preocupación muy importante acerca de, pues prácticamente de China, ¿no? Que no solamente es la segunda potencia económica, entiendo yo que también en temas militares y ahora, por supuesto, en temas tecnológicos, donde ya está más que claro que China es una máquina de llevar las cosas a escala, ¿no? Si bien mucha de la tecnología se genera en Estados Unidos, tal vez en Europa, en algunos otros países como Alemania, Japón, algunas cuestiones más especializadas, pero China, si no se caracteriza por haber sido el original de haber creado una cierta tecnología, lo que sí la distingue notablemente es que puede replicar las cosas y escalarlas a niveles que ni siquiera los creadores de las propias tecnologías lo pueden hacer, ¿no? Esta repasadista que diste de estas 4 tecnologías que me parecen muy relevantes, las 3 primeras, hablando de generación de energía, son una realidad. Si bien la fusión nuclear, simplemente un recordatorio para nuestros amigos, la fisión nuclear, con I, fisión, es toda la energía nuclear atómica, la cual aprendimos en la escuela, las bombas y todas estas cuestiones, donde prácticamente lo que se hacía es separar los átomos de algunos elementos muy pesados, como el uranio, y en cambio la fusión nuclear
como su nombre lo dice, pues es tratar de unir dos átomos mucho más ligeros, ¿no? Como hidrógeno, helio, que así funcionan las estrellas, ¿no? Como el Sol. Así es. El Sol, toda esta energía que produce diariamente. Es una reserva de hidrógeno que se está quemando todo el tiempo, ¿no? Exactamente, y es una fusión mucho más potente, mucho más limpia, no tiene todos estos residuos radiactivos de lo que tú comentaste. Entonces, hay muchas compañías que están trabajando a este respecto y, por supuesto, China no se va a quedar atrás, ¿no? Por ahí Sam Altman, ya lo hemos comentado alguna vez tú y yo aquí, además de esta compañía de OpenAI, participa en otra que se llama Helion Energy, que justo está trabajando con la fusión nuclear, y también hay otras compañías, hay muchas alrededor del mundo, y por ejemplo las grandes tecnológicas están firmando acuerdos con algunas de estas compañías para que en los siguientes 5 o 10 años, cuando esa tecnología esté más madura, pues se pueda abastecer principalmente centros de datos con este tipo de energía que es mucho más limpia, más barata, más potente, etcétera, ¿no? El otro tema que comentaste de la energía eólica, pues evidentemente China es el país que tiene la capacidad de fabricar todas estas palas, estos generadores y luego desplegarlos por todo su país. Me parece que está generando una gran cantidad de energía a través de este método y también lo está exportando y lo está llevando a muchos otros países, ¿no? Esto de los paneles solares, por ahí me estuve investigando y parece que los más comunes que están hechos con silicio, pues ya no son los más potentes. Ahora se están utilizando otro tipo de materiales y sin lugar a duda esto va a ser los más eficientes, ¿no? Este que mencionaste tú me parece que es con la perovskita, que es material relativamente mucho más potente y eficiente que los anteriores. El otro era un silicio de cristales. Sí. Y por ejemplo, yo tengo aquí en tu casa paneles solares que puse hace algún tiempo. Son unos paneles como de 1.5 metros por 1 metro y producen 500 watts si están en las condiciones óptimas, que me parece que está aprovechando como un 18% de la energía solar que le está llegando al panel solar, ¿no? Este que acabas de mencionar, pues subiría hasta un 26%, tal vez a un 30%, con lo cual pues es mucho más, tienes más eficiencia por metro cuadrado de estos paneles, ¿no? Lo cual es un beneficio importante, ¿no? Y el último, que me parece también no menos importante, pues todo el mundo habla de Starlink porque pues prácticamente es la única compañía que tiene una red de satélites tan grande en operación. Es grande, sí. con muchos clientes que están utilizando este servicio, pero no es la única compañía, como siempre sucede, y en este caso China está haciendo lo propio en su país, creando sus propias constelaciones de satélites, y con el comentario de hace rato de cómo está enrarecido el mundo geopolíticamente, pues seguramente se van a generar bloques tecnológicos, económicos, donde no solamente va a ser la tecnología de los Estados Unidos, la de la empresa de Elon Musk, la que va a ser la preponderante o la que tenga la mayor participación de mercado, sino que seguramente habrá otras, ¿no? Y esto de la tecnología láser, justo así funcionan estas redes satélites, ¿no? Entre todos los satélites, a través de un láser, es una tecnología mucho más eficiente que lo que eran el electromagnetismo de las ondas de radio, ¿no? Hay que recordar que esa tecnología es como soltar una piedra en un estanque de agua. Pues todas las ondas se radian hacia todas partes, se necesita más potencia, es más susceptible a interferencias. En cambio el láser, pues lo que conocimos todos en la escuela, pues es un haz de luz que se puede perfectamente dirigir de un punto a otro, y de ahí la gran capacidad que tiene para transmitir datos, ¿no? Así es, puede ser muchísimo más preciso y certero que efectivamente una onda, ¿no? Entonces sí, eso es una de las particularidades del láser y algo que lo vuelve muy, muy interesante esta tecnología. Y pues digo, nada más están pensando lanzar 300 satélites para 2027, lo cual es una cifra muy interesante, pero también validece con nuestros amigos de Starlink, como bien decías, ¿no? Pues ellos ya llevan mano con eso y han llenado el espacio de satélites y pues por eso tienen ya toda una infraestructura gigante ahí volando alrededor de nuestro planeta. Bueno, pues estaremos siguiendo eso con mucha atención. Vamos entonces, Bernie, a nuestra segunda nota del día. Vamos. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana.
Híjole, me encanta este tema, ya hemos pasado por aquí. Estas máquinas que tienen vida en más de un sentido. Hoy en día, Bernie, ya estamos hablando de una nueva, pues, ¿qué será? Una categoría de la computación, que antes hablábamos de software y de hardware, y ahora ya se inventó la categoría del wetware, que es esta cuestión bastante creepy de desarrollar, digamos, computación biológica, como la nota que vamos a platicar ahorita, y además todavía le dieron el nombre de wetware, o sea, implicando este tema de que pues, son cosas que primordialmente tienen que estar húmedas en soluciones de sal y cosas así. Entonces, bastante perturbador, pero muy, muy, muy interesante. A ver, estamos hablando en esta ocasión de una compañía australiana que se llama Cortical Labs, que ha presentado la primera computadora biológica comercial del mundo, porque hasta ahorita habíamos hablado, Bernie, de desarrollos de este tipo, pero que se usaban en universidades y para research y etcétera. Pero esto sí se planea y está ya en camino de comercializarse. Es un producto muy innovador que se llama CL1 y es capaz de procesar información mediante neuronas reales, humanas, pues, cultivadas a partir de células madres humanas y que, pues funcionan. Eso sí que es una verdadera red neuronal. El funcionamiento de CL1 se basa en un sistema de inteligencia biológica sintética, SBI, que por sus siglas en inglés, que es un término que vamos a empezar a escuchar cada vez más, me parece, que integra sobre un chip de silicio, como todos los demás, células neuronales humanas cultivadas en laboratorio. Estas neuronas son capaces de adaptarse al entorno y formar conexiones de manera autónoma, pues bueno, básicamente como le hacen las neuronas en un cerebro humano. Entonces, las neuronas reales se cultivan en una solución rica en nutrientes que les proporciona todo lo necesario para crecer sanas. El sistema incluye un soporte vital interno que las mantiene vivas hasta por 6 meses. Esto es BIOS y es un sistema operativo único en su tipo. Me gusta el nombre porque obviamente hace alusión al BIOS, a la batería que utilizaban o que utilizan las computadoras, pero en este caso sí que está aludiendo al tema de que este es un organismo vivo, biológico. El microprocesador actúa como una interfaz que recibe, interpreta y envía impulsos eléctricos a las neuronas, lo que permite la comunicación bidireccional entre los componentes biológicos y el hardware. No está pensada para sustituir a las computadoras tradicionales en tareas cotidianas. Su objetivo principal es servir como herramienta de investigación para ayudar a los científicos a comprender mejor el procesamiento de información a nivel neuronal, estudiar el aprendizaje en tiempo real y ampliar el conocimiento sobre algunas enfermedades neurodegenerativas y cognitivas. Obviamente, lo que sí presenta de forma muy importante es una eficiencia energética, porque requiere insumos mínimos y consume solo una fracción de la energía utilizada por otras tecnologías. Esto le permite plazos de investigación más largos. Si quieren un poco de data, les diría que cada una de las unidades de procesamiento de gráficos, los GPUs, empleadas en los centros de datos convencionales que soportan las cargas de trabajo de inteligencia artificial, de los que ya hemos hablado bastante, se pueden consumir más de 3.7 millones de watts al año. En contraste, un solo rack de CL1 usa entre 850 y 1000 watts. Entonces, esto fue presentado en el marco del Mobile World Congress en 2025 en Barcelona. Pues bueno, Cortical Labs tiene previsto, les decía, iniciar la comercialización de este producto en la segunda mitad del año. Y va a costar más o menos unos 32.500 euros. Y también va a ofrecer planes WAS, que es Wetware as a Service, permitiendo a los clientes comprar tiempo en los chips y acceder a ellos de forma remota a través de la nube. ¿Qué te parece toda esta tendencia de la computación biológica y de estos desarrollos neuronales? Que al final la inteligencia artificial pues mucho tiempo ha intentado emular la inteligencia humana y pues bueno, pues esta es una muy buena forma de entender efectivamente cómo ocurre la inteligencia en una computadora humana, usando la misma para entender el cerebro humano y el procesamiento de la información. Pues interesante, te digo que me parece un poco perturbador, pero bueno, pues ahí está. Y no sé, ¿tú qué opinas de toda esta corriente tecnológica, Bernie? Sí, si no mal recuerdo, esta es la segunda nota que hablamos de este tipo de computación del wetware. Sí. En la otra ocasión era otra compañía, pero básicamente algunos detalles diferentes, pero hacían lo mismo, ¿no? En concepto. Sí. Utilizar un elemento de neuronas humanas, un elemento biológico,
para realizar algún tipo de procesamiento, ¿no? Por ahí hay un video en YouTube que se los voy a poner a la gente en el grupo de Telegram. Dura 8 minutos y detalla prácticamente todo lo que aquí nos dijiste, pero de una manera gráfica, ¿no? Van a poder ver ahí el laboratorio, estas computadoras, que más que si alguien se está imaginando un CPU o una laptop tradicional, pues no, esto más bien parece una caja de un experimento de la clase de biología, donde tiene que tener pues nutrientes y mangueritas y una serie de cuestiones, como si tuvieras una rana ahí o un cultivo de frijolitos en vez de computadora. Pero esa es una tendencia. Y fíjate que el otro día me encontré por ahí en la plataforma de X, y también se los voy a compartir, un video muy chiquito, muy breve, de este señor que se llama Yann LeCun, que es el jefe de el científico de datos y el chief de toda la inteligencia artificial de la compañía Meta. Y uno de los peores enemigos de Elon Musk, por cierto. Sí, bueno, él es de origen francés y como que tiene una posición un poco más conservadora, más escéptica hacia qué tan rápido vamos a llegar a la inteligencia artificial general. Y entonces, pues ya sabes que en el otro extremo está Elon Musk, que dice que eso va a suceder mañana en la mañana. Entonces, por eso siempre hay una controversia. Pero fíjate que él hizo una analogía. En realidad, en el video, él está hablando de que se nos van a acabar los datos de texto ya muy rápido. Y vamos a necesitar otro tipo de información si queremos ir hacia la inteligencia artificial general, ¿no? Esta inteligencia donde prácticamente un algoritmo puede ayudarte con una tarea de cualquier índole. Digamos que en el concepto de un humano, y luego también ahí hay mucha controversia porque pues ningún humano tiene todo el conocimiento general de la humanidad, ¿no? Eso no existe. Correcto. Las personas por lo general sabemos un poco de algo, ¿no? Así es. Hay quien sabe un poquito más y le llamamos expertos, pero la verdad es que es una utopía que alguien supiera todo de todo. Eso no existe, ¿no? Pero con estos algoritmos eso es lo que se pretende hacer, ¿no? Inteligencia artificial general. Y entonces, él explicando por qué le falta todavía más tiempo, creo que la explicación viene mucho a colación de esta nueva tecnología, ¿no? De por qué tendría sentido utilizar un elemento biológico si es que en la parte de la electrónica tenemos estos algoritmos y estas computadoras tan potentes, ¿no? Y fíjate lo que él dice, ¿no? Dice que los modelos de datos, estos LLM que vemos todos los días, los que consumieron ya prácticamente toda la información que existe disponible en texto de manera digital en Internet, lo que puedes acceder, oscilan entre 20 y 30 trillones de parámetros, ¿no? Él habla particularmente de estos tokens, ¿no? Que es la unidad que se consume. Y luego dice él que un token consume más o menos 3 bytes, ¿no? Entonces, si tú multiplicas esa cantidad de trillones de tokens por esos 3 bytes, obtienes un número que es 10 elevado a la 14, ¿no? Es decir, un 1 seguido de 14 ceros. Es un número muy, muy grande. Y él hace una analogía que esa es la parte que me parece muy relevante. Dice que un niño, desde que nace hasta que llega más o menos a la edad de 4 años, en ese lapso de tiempo que en promedio el niño duerme unas 12 horas al día, ¿no? Cuando es bebé, muy, muy pequeñito, pues a lo mejor duerme 20 horas, ¿no? 22 horas al día. Pero cuando empieza ya a crecer, pues ya entre la siesta y la noche, pues a lo mejor duerme 16 horas y luego le va bajando, ¿no? Entonces, si le ponemos una media de 12 horas al día en esos primeros 4 años de vida y nos centramos nada más en el nervio óptico de la vista, que más o menos puede recibir el equivalente a 2 megabytes por segundo. Esa es la capacidad de recibir, digamos, impulsos de luz que el cerebro los podría interpretar como información a una tasa de 2 megabits por segundo. Perdón, 2 megabytes. Estamos hablando de bytes, 2 megabytes por segundo. Llegaríamos más o menos a esa cantidad de información, ¿no? Entonces, lo que me pareció relevante es, si hoy nos asombra que logramos indexar en un modelo de inteligencia artificial toda la información que existe de la humanidad, al menos en formato digital en Internet, pues por el otro lado, un ser humano en su cerebro, en los primeros 4 años de vida, tiene más o menos el equivalente de esa información. Ahora, no la puedes manejar de manera consciente porque evidentemente es demasiada información.
Tu cerebro es muy selectivo y en tu consciente pues solamente una parte es a la que le pone atención, pero el resto está ahí guardada de alguna manera y se puede acceder a ella, ¿no? Entonces, ¿qué creo yo que va a suceder con esta tecnología en particular? Me parece que es un complemento al menos de otras dos tecnologías, ¿no? La primera y la más evidente pues es toda la computación electrónica desde mediados del siglo pasado hasta la fecha, con todo este sistema de representar información en un sistema binario de unos y ceros, que hemos llegado a un punto donde estos microprocesadores son capaces de almacenar, representar y hacer operaciones matemáticas con casi cualquier cosa que se pueda representar con ceros y unos, ¿no? Pero por el otro lado va a llegar una segunda tecnología de la cual tú y yo también hemos hablado mucho aquí en Tecnófagos, que es la computación cuántica, ¿no? Que promete dar un salto justo iba a llegar a eso. Muy relevante para pues procesar más información y resolver problemas de manera más rápida. Pero tal vez por el otro lado, y no es tan intuitivo, pues la biología, la manera en la que imagínate el DNA, toda esta información de generaciones y generaciones y de cómo se dan las mutaciones y de una gran cantidad de diversidad que hay en este planeta de vida, de todas las formas que se te ocurran, pues a lo mejor si combinas esas tres cosas, pues posiblemente estemos hablando de un desarrollo tecnológico mucho más acelerado, más potente, que nos pueda llevar a hacer mucho más cosas, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta que todo este tema biológico pues está en pañales, ¿no? Está muy, muy verde. Apenas están haciendo los primeros experimentos, pero dado todo lo que hemos visto, al menos mi opinión personal es todo lo que nos ha tocado vivir en los últimos 40, 50 años de todo este desarrollo tecnológico, creo que es muy factible que esto suceda y nuevamente nos va a llevar la tecnología pues a algo que hoy no daríamos crédito a ninguna de las personas que estamos vivas en el 2025, ¿no? Sí, este tipo de tecnologías biológicas me recordaron por fuerza a Demis Hassabis cuando hablaba, que ahora ya ha cambiado un poco su discurso, pero al principio, cuando empezó a desarrollar Alpha y AlphaFold y AlphaGo, ¿te acuerdas que él decía que el propósito de sus empresas de AI era resolver o descifrar el pensamiento humano y luego usar el pensamiento humano para resolver todo lo demás? Así un poquito lo fraseaba, ¿recuerdas? Entonces, me gustaba por lo naif a propósito del statement, ¿no? Y creo que es un poco esto, ¿no? O sea, es decir, esto está más enfocado en resolver el pensamiento humano. O sea, tenemos que descifrar primero qué es el pensamiento humano, la conciencia, este tipo de cosas que realmente no sabemos qué son ni cómo operan, para poder emularlos, ¿no? O sea, si no, ¿cómo vas a poder hacer algo que se parezca a eso si no sabes qué estás tratando de imitar? Entonces, es bien interesante esta perspectiva y este acercamiento a través de el wetware, que además, pues insisto, ya también lo puedes hacer as a service, así que puedes contratar espacio en un disco duro humano desde la comodidad de tu casa. Entonces, pues muy, muy interesante. Sin duda, yo creo que esto es algo que vamos a seguir escuchando cada vez más y pues sí, efectivamente nos irá acercando a descifrar un poco más acerca de nosotros y de cómo pensamos y de eso nos acercará a la inteligencia artificial general y a otro tipo de conceptos ya mucho, mucho más desarrollados. Vamos a lo que sigue, Bernie. Vamos. Bueno, porque lo que sigue tiene todo que ver con este tema de la inteligencia artificial y la conciencia humana, o quizá debería yo de decir donde termina la conciencia humana, porque, a ver, este tema de le pusieron a la nota te reencontraría donde sea, y es que yo insisto, creo que lo dije en el intro, esto está sacado directamente de un capítulo de Black Mirror, pero es la tendencia de las más controvertidas, sin duda, de la inteligencia artificial generativa, es la posibilidad de recrear digitalmente a personas fallecidas. Esto permite a los usuarios hablar con sus seres queridos incluso después de su muerte.
Esto se ha dado por llamar los robots de duelo y son programas que imitan la voz, la apariencia e incluso la forma de expresarse de las personas que han fallecido. Funcionan obviamente a través de los datos almacenados en redes sociales, correos electrónicos, conversaciones previas y pues pueden obviamente generar respuestas y mantener interacciones que simulan a la persona original. Hay empresas ya dedicadas, una de ellas con el muy tétrico nombre de Hereafter, otra un poco más conservadora se puso Réplica y están explorando este mercado, ofreciendo la posibilidad de crear avatares digitales que continúan existiendo, digámoslo entre comillas, después de la muerte de una persona. En China tienen un gran auge en las familias para mantener conversaciones con sus seres queridos fallecidos. ¿Qué dicen los expertos en salud mental respecto a esto? Pues dicen que recurrir a estos fantasmas digitales puede dificultar el proceso de aceptar la realidad de la pérdida y genera una dependencia muy poco saludable. Estas tecnologías podrían fomentar una negación de la muerte, haciendo que los usuarios prolonguen una relación con alguien que ya no está, en lugar de construir nuevas conexiones y seguir adelante con sus vidas. Además, bueno, pues plantea una serie de cuestiones éticas y legales que ustedes mismos ya se estarán formulando en sus mentes, que es el derecho de imagen y propiedad digital. O sea, ¿quién tiene el derecho a usar la voz de la imagen de la imagen de la persona que falleció? La manipulación de la identidad, la posibilidad de crear mensajes o comportamientos que la persona nunca habría expresado en vida. El impacto en los familiares, ¿no? O sea, debe pedirse el consentimiento de la familia para recrear a una persona fallecida. Y un ejemplo para terminar y preguntarte qué opinas de esto, Bernie. Un grupo de personas pudo hablar con sus familiares fallecidos gracias a un experimento con IA que se realizó en el programa El Hormiguero en España. Si alguna vez lo han visto, sabrán que este programa tiene un corte muy humorístico, sarcástico y esto no fue ajeno a ello. Entonces, para que esto pudiera suceder, un grupo de personas enviaron un correo electrónico, grabaciones de voz de las personas cercanas a ellas que murieron, y entonces pues el experimento era clonar las voces de los familiares con inteligencia artificial para poder simular una conversación con las personas que los extrañan. Esto abrió un debate muy interesante en redes sociales en torno a las afectaciones que podía desencadenar una dinámica como esta en personas que aún están enfrentando el dolor de una pérdida. ¿Qué opinas de esto, Bernie? O sea, insisto que esto está sacado de Black Mirror. En Black Mirror le va fatal a la gente que utiliza este tipo de tecnologías, exactamente por lo que dicen aquí los terapeutas, ¿no? O sea, no permites cerrar el ciclo, le asignas obviamente, pues por definición y porque para eso es, las características humanas a un programa, y acabas pensando que pues tu ser querido sigue ahí vivo, atrapado en una computadora. Entonces no sé, yo me debato un poco, porque por otro lado pues también le veo el valor a conservar esa efigie, ese tótem, no sé cómo llamarlo. ¿Qué opinas de esto? Híjole, creo que esta es de las notas donde nos vamos a meter en problemas, porque tienen muchas cuestiones tal vez, no sé, filosóficas, y vamos a tocar un tema que tiene que ver con las creencias de las personas. Y bueno, correcto, trataré de hacerlo de la manera más respetuosa y objetiva posible y centrarme en el punto de la nota, ¿no? Eso es lo que trataré de hacer, ¿no? Por el lado tecnológico, me parece que es inevitable, ¿no? Vamos en una dirección, al menos desde el punto de vista social, donde esta tecnología va a facilitar que eso suceda, ¿no? Hoy puedes clonar la voz de cualquier persona. Hoy, quien se meta a cualquier red social verá una cantidad enorme de videos donde aparecen. Ahorita los personajes de moda son Donald Trump, al menos los mexicanos, pues todos los personajes de la política actual. Esto que se llama la 4T, el partido de Morena, y luego salen unos panistas de hace algunos años y unos priistas ahí de los años 90 y 80 y los ponen en cualquier situación. No se diga Elon Musk con Donald Trump, etcétera, ¿no? Y supongo que ese es un fenómeno que pasa en todos los países, ¿no? Entonces, técnicamente, tú puedes recrear la voz, la imagen, y luego si esa persona resulta que tiene mucho contenido en algún medio, por ejemplo, alguien que haya conservado un diario muy extenso, o a lo mejor una figura pública que escribía un punto de vista, no importa que sea profesional, pero pues ahí está de manera implícita su manera de pensar y de expresarse hacia ciertos temas, pues estos algoritmos lo pueden tomar y podrían hacer una recreación pues bastante similar a como si estuvieras hablando con esa persona que ya no está en este plano existencial, ¿no? Entonces, ese es por el lado de la tecnología. Ahora, si te mueves al lado de la religión, que es un tema más escabroso,
me parece que de alguna manera casi todas las religiones del mundo, a lo mejor por allí alguna que otra se escapa, pero la gran mayoría de esas religiones, el hombre las creó o las inventó o las definió, las adoptó, principalmente para explicar y dar un poco de consuelo a esta parte del término Totalmente. de la vida, ¿no? Totalmente. Sí, claro. Yo he leído un par de publicaciones al respecto y lo que entiendo del principal driver o el objetivo del por qué una religión, pues es para darte tranquilidad de que cuando tu ser querido se muera, pues no acabó ahí enterrado en un hoyo o incinerado y se convirtió en polvo, sino que está trascendiendo y está en un plano espiritual diferente, ¿no? Y entonces voy a hacer uso de un ejemplo muy mexicano, que creo que nos distinguimos los mexicanos a este respecto con la muerte y la religión, porque el Día de Muertos en México, que si estoy en lo correcto, es una tradición, es una mezcla, ¿no? Prehispánica y luego con mucha influencia de la religión católica. Como todo el pensamiento místico, mexicano, pues es un híbrido entre la religión católica y las religiones prehispánicas, ¿no? Exacto, pero bueno, ojalá haya alguien escuchándonos en nuestra audiencia de tecnófagos que sé que es mundial, que hay gente de muchos países. Sí. Y a lo mejor haya alguien que no tenga mucho conocimiento del Día de Muertos en México, que representa para los mexicanos, seguro los latinos lo conocen muy bien. Pero ahorita que decías, es medio creepy que pongas en una pantalla a la persona muerta y que esté hablando y le hagas preguntas e interactúes con ellos. Me gustaría saber qué piensa alguien de que los mexicanos creemos el 2 de noviembre que nuestros difuntos vienen a nuestra casa y les ponemos ahí su comida y lo que tomaban, y nos visitan. Y luego hay gente que incluso es todo un ritual, ¿no? De ir al panteón. Claro. Y aparte es muy bonita, ¿no? Porque es una fiesta muy colorida con estas flores que se llaman de cempasúchil, todas de color anaranjada. Y la gente es muy alegre. Por ejemplo, en el interior de México, en la ciudad no tanto, pero en algunas regiones de México entiendo que es una verdadera fiesta, ¿no? Incluso me parece que en el sureste, aun cuando lo están velando a la persona que acaba de fallecer, literalmente hacen una fiesta y todos se ponen una guarapeta pues para despedir al muerto. Y creo que es algo que está metido en la naturaleza del ser humano, ¿no? Al final del día, y lo digo de una manera muy respetuosa, al ser humano le gustan las historias, ¿no? Sí. Y la muerte no es una excepción. Entonces el ser humano de una forma u otra quiere contarse un cuento a sí mismo de que hay un final menos doloroso, menos tormentoso, y pues habrá unos que recurran a la religión, habrá unos que recurran a estas festividades más del ámbito cultural. Yo diría, queremos que nos cuenten una historia en la que justo la muerte no es el final, ¿no? Correcto. Entonces, empezando por ahí, un par de notas rapidísimo de lo que has dicho hasta ahora. Esta fiesta de muertos, obviamente, pues la película de Coco se encargó de hacerla muy popular en el mundo, ¿no? Para los que no estén muy familiarizados con ella, pues ahí ven ese retrato. Y iba a decir otra cosa, ya que nos vamos a meter en problemas, creo que alguien que explica fantásticamente este tema de la creación de las religiones y su relación con el concepto de la muerte es Richard Dawkins. Sí. En particular, él siempre es muy aguerrido y etcétera, pero en particular en su libro de The God Delusion, ¿cómo lo llaman? Es el espejismo, el engaño, delusion, no sé cómo traducirlo, pero el engaño de Dios, la falsa ilusión, ¿no? La falsa ilusión de Dios, exacto. No sé incluso cómo lo hayan traducido, ahorita lo investigo, pero en ese libro en particular, en The God Delusion, explica, me parece, de forma muy contundente y muy, pues con una perspectiva científica y muy objetiva, a pesar de lo que pudiera sugerir el título, este pensamiento mágico, por qué surge y exactamente qué vínculo tiene con la muerte, que es lo que estás platicando, ¿no? Sí, absolutamente. Entonces, volviendo a la parte tecnológica y con toda esa explicación que ya dimos tú y yo, sí, me parece que va a ser hasta cierto punto natural, ¿no? Va a haber algunas personas a las que les va a parecer esto muy aberrante y no van a querer pues ni utilizarlo ni que existan este tipo de tecnologías.
Y tal vez vaya a haber otras que lo vean como algo muy positivo, ¿no? Digo, así como un niño cree en Santa Claus y la Navidad y una serie de cuestiones, los Reyes Magos, por ejemplo, otra vez hablando más de la parte mexicana, latina, Sí. pues también a lo mejor pudieras tener un contacto con tu familiar, tu amigo que ya no está entre nosotros y la tecnología pues lo puede facilitar de alguna manera, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Y bueno, pues además creo que me quedo con lo que dijiste casi al principio de tu comentario, que esto es inevitable, ¿no? O sea, entonces más vale que aprendamos a vivir con ello. Ya más bien decidiremos si queremos utilizar ese tipo de herramientas o no, pero sin duda va a ser algo que va a estar a nuestra disposición, el poder crear estos avatares de nuestros seres queridos. Y bueno, pues si nos gusta conservar fotos y textos y videos y todo lo que tenga que ver con la gente que quisimos en vida, pues quizá dentro de eso pueda caber también la posibilidad de guardar este cachito de su conciencia y en un programa que lo pueda emular, pues quizá pueda ser un proceso parecido, ¿no? Entonces, oye, el libro que mencionaste que es muy bueno, ya lo leí, el de Richard Dawkins, se llama El espejismo de Dios. El espejismo de Dios. Richard Dawkins. Richard Dawkins, un extraordinario. Además, él es biólogo, entonces tiene esta perspectiva de la evolución, etcétera. En fin, digo, no lo puedo elogiar suficiente porque me parece que es un científico extraordinario y muy, muy aguerrido y muy controversial porque siempre ha sido el cruzado del ateísmo, ¿no? Ataca a la religión establecida fieramente, entonces eso sí le ha traído más de un enemigo bastante aguerrido también, pero vaya, sí que hay que leerlo, me parece, y es un tipo con un pensamiento muy interesante, y sobre todo, insisto, pues creo que esa perspectiva de por qué se creó el pensamiento mágico, o religioso o simplemente espiritual, pues tiene mucha miga. Bueno, Bernie, pues vamos entonces con nuestra última nota del día de hoy. ¡Vamos! Siempre queda un espacio para el postre. Pues lo último que tenemos para el día de hoy, mi querido Bernie, es una nota que me costó un poquito de trabajo entender exactamente de qué estábamos hablando, porque... A ver, la nota es que China anunció recientemente que prepara el encuentro definitivo entre humanos y robots, el cual tendrá lugar en abril y se trata de un maratón de 21 kilómetros. Así, ese es el encabezado de la nota, ¿no? Y entonces dije, bueno, estamos hablando de un maratón de verdad, de un maratón de vamos a correr, o un maratón como vamos a jugar maratón como el juego de mesa a ver quién sabe más, o qué onda, ¿no? Pero no, efectivamente es un maratón, un medio maratón siendo estrictos, y efectivamente vamos a correr humanos contra máquinas, y participarán cerca de 12,000 atletas. Junto a ellos también correrán robots de más de 20 empresas. De acuerdo con South China Morning Post, se entregará un total de 3 premios a los ganadores, independientemente de si son humanos o máquinas. Qué simpático. La zona de desarrollo económico y tecnológico de Beijing, conocida como E-Town, que organiza este evento, estableció que los robots participantes deben tener apariencia humanoide y caminar sobre 2 piernas. Además, tienen que medir entre 50 centímetros y 2 metros. Las máquinas pueden ser autónomas o controladas de forma remota, y también se permitirá que aquellas que funcionen con baterías puedan reemplazarlas durante la carrera. Ay, así que chiste. Uno de los participantes de este maratón será Tiangong, un robot humanoide capaz de alcanzar los 10 kilómetros por hora, desarrollado por el Centro de Innovación en Robótica con Inteligencia Artificial Incorporada de China. La justa significará la primera vez que los robots podrán completar un circuito completo de 21 kilómetros y, bueno, se han invitado a centros de investigación, a clubes de robótica, universidades, para que registren a sus robots humanoides en este evento. Y, pues, de acuerdo con The Economic Times, China está viendo en la robótica un posible aliado para encarar uno de sus grandes problemas, que es el rápido envejecimiento de su población, que eso obviamente causa un gran problema, una merma en su fuerza laboral. Entonces, según lo explica la agencia estatal Xinhua, China espera que para 2027 los robots humanoides sean un nuevo e importante motor de crecimiento económico, e informó hace poco que la industria robótica del país podría superar los 54,000 millones de dólares para el 2030. Qué interesante esta carrera entre humanos y robots, y
Y bueno, pues una profecía más que se está cumpliendo en el sentido de este tipo de competencias entre los humanos y las máquinas, en donde, pues si me preguntas, los humanos tenemos todas las de perder porque las máquinas no van a hacer más que mejorar y los humanos pues tendemos a no necesariamente poder mejorar, al menos no tan rápidamente y no evolucionar tan increíblemente rápido como lo hacen nuestros amigos los robots, ¿no? Sí, absolutamente. Y mira, y déjame hacer un paréntesis rapidísimo antes de dar mi opinión a esta nota. Sí. Tú nos recomendaste hace algunos episodios la herramienta esta de Perplexity. Sí. Me acuerdo que lo pusiste por allí en un grupo de WhatsApp acerca del Deep Research. Sí. Y lo potente que es para hacer análisis, todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, me parece que hace una semana la empresa Google anunció una funcionalidad prácticamente igual. Sí. Que se llama Deep Research. Ahora ya las principales herramientas como OpenAI, el Grok de X, Claude, me parece que también ya tiene algo por ahí de research. DeepSeek, que fue el primero que lo trajo a la mesa, luego Perplexity, y bueno, ahora le tocó el turno a Google. Yo particularmente utilizo la plataforma de Google. Tengo ahí la suite está de Google Workspace, el correo electrónico de Gmail, etcétera, y pues está totalmente integrado. Tengo entendido que está abierto, que no tienes que pagar nada para hacer uso de esta funcionalidad. Si se meten a gemini.google.com, en la parte superior ahí donde dice Advanced, les van a aparecer 5 modelos. Está uno que se llama Flash, el 2.0, el Flash Thinking y el tercero es este de Deep Research. ¿Y por qué lo comento? Pues prácticamente todas las notas que hemos revisado aquí en este programa les estuve extrayendo información a través de esta herramienta de Google en particular. Y esta de la carrera de robots me llamó muchísimo la atención porque el prompt que le puse es, pues la verdad, bastante simple. Le puse, oye, estoy trabajando en una nota para mi podcast y la nota se trata de robots humanoides que corren un maratón. Está restringido a robots bípedos de forma humanoide. Dame toda la información al respecto, ¿no? Y me generó pues un tratado de robots humanoides de 25 páginas. Y lo interesante es el proceso, ¿no? Porque ves cómo la herramienta, a diferencia de que antes se tardaban unos cuantos segundos en darte una respuesta, ahora se tardan minutos. Esta debe haber tardado como unos 5 o 6 minutos en darme el resultado. Y revisó 68 fuentes de datos. Y leyó una serie de documentos que te pone ahí todas las referencias como pies de página y te cuenta de la A a la Z, ¿no? Cómo se ha desarrollado la industria de los robots, por qué la importancia de los humanoides, un apartado técnico, impacto en la sociedad, impacto en el hogar, lo que va a suceder probablemente, las valuaciones y todas estas cuestiones. La verdad que muy, muy interesante, ¿no? Pero bueno, quería aprovechar para comentarlo aquí con nuestros amigos. Si tienen oportunidad, les recomiendo que le echen una pensada. Ahora, hablando en particular, después de haber revisado toda esa información, algunos datos interesantes. Estos robots es cuestión, yo creo que de meses, exageradamente 1 año, 2, van a alcanzar velocidades superiores a las de los seres humanos, ¿no? Estas compañías, me parece que la mayoría son chinas, pero también hay unas de Estados Unidos que van a participar. Es el mes que entra, en el mes de abril, en este medio maratón en la ciudad de Beijing. Hay 2 o 3 de estos robots que alcanzan más o menos los 10 kilómetros. Por ahí hay uno que leí que alcanza los 14 kilómetros por hora. Entonces, si el robot, la batería le dura, como lo dijiste, y no se la tienen que cambiar, pues cuando una persona de estas que les gusta correr maratones ahí en las ciudades que van apareciendo durante el año, lo recorrerías en 3 horas, ¿no? Yo solamente he corrido un maratón en mi vida, el de la Ciudad de México, y hice como 4 horas 20, con lo cual estaba yo abajo de 10 kilómetros por hora, ¿no? Para que se den una idea, el campeón mundial de manera oficial corre más o menos a unos 21 kilómetros por hora, es un etíope. Y el ser humano que ha corrido más rápido un maratón, aunque no se la dieron de manera oficial, y hoy te voy a decir por qué, es el señor Eliud Kipchoge, que en 2019 en Viena, Austria,
Es el único ser humano que ha corrido los 42 kilómetros y 195 metros en menos de 2 horas, ¿no? Hizo 1 hora 59 minutos con 40 segundos. Pero estaba en situaciones muy controladas, entonces por eso le pusieron gente corriendo enfrente, ¿no? Por eso, entre otras cosas, por eso no se lo validaron. Sí, yo a mí que me gusta correr, yo me inclino más a pensar que es muy válido, pero bueno, sí, yo los señores del Comité Olímpico y las marcas mundiales no piensan lo mismo. Mira, la asistencia que tenía, yo creo que a lo mejor sí le ayudó un poco, pero es mínimo, ¿no? Ahí te va. Había 7 personas corriendo a su alrededor, que les llaman pacers. Exacto. Y esas personas lo que hacen es ponerte el ritmo al que debes de ir, ¿no? Entonces, si tú traes un pacer, lo que tú tienes que hacer es seguir a esa persona, no quedarte rezagado, ¿no? Pero no te están ayudando, ¿no? No te dieron algo de tomar o de comer, y mucho menos a alguien que te esté empujando o no te pusiste algún aparato que te esté ayudando, propulsando hacia adelante, nada de eso, ¿no? Había un automóvil eléctrico que proyectaba un láser en el piso. Y era una línea que él tenía que seguir y le daba información de pues, qué tan rápido iba corriendo, cuál era el promedio, a esa velocidad o a ese ritmo, si iba a lograr romper la meta o no, que pues es una ayuda, pero pues me parece que es más del tipo informativo, ¿no? Y tal vez la que sí pudo haber tenido alguna influencia, pero esto no lo controla nadie. Era un terreno plano en la ciudad de Viena, prácticamente no había subidas y bajadas. Pero eso, hay muchos maratones que también se hacen en ciudades, en recorridos que son prácticamente planos. Y lo que sí, pues cuidaron que la fecha fuera un día que no soplara mucho viento, que no hiciera ni mucho calor ni mucho frío. Entonces, por eso es que es muy controversial si lo logró o no, pero lo que no le puedes quitar al señor Eliud Kipchoge es que con sus piernas corrió los 42 kilómetros y rompió la marca de menos de 2 horas, ¿no? Ahora, trayéndolo a los robots, pues como te digo, si ahorita ya hay un robot que puede correr a 14 kilómetros por hora, pues me parece a mí, sin exagerar, que estamos a meses de que estas máquinas... El episodio pasado hablamos de este robot que tiene ya todo un sistema de músculos y de nervios con mangueras que asemeja muchísimo a cómo los humanos movemos nuestras extremidades, gesticulamos, movimientos mucho más precisos. No veo por qué no le toque el turno a esta parte de, digamos, el desplazamiento bípedo, ¿no? Con el equivalente a 2 piernas, estar haciendo los movimientos de correr. Y sin lugar a duda, no solamente es que pueda correr en una competencia de atletismo, es que si puede correr en ese tipo de competiciones, pues imagínate con qué destreza se va a poder mover en otro entorno, ¿no? Como por ejemplo en una casa, pues para ir por la ropa sucia, sacar el coche, sacar a pasear el perro, darle de comer al gato, lo que se te ocurra. Creo que es algo que lo vamos a ver demasiado pronto, ¿no? Y no digas llevártelo a una industria, ¿no? Correcto. Hay trabajos que la demanda física de un ser humano pues es muy alta. La gente se lastima la espalda, no sé, músculos te dañas, es muy monótono, tiene riesgos de que puedas sufrir un accidente, etcétera. Y me parece que en un tiempo cercano vamos a ver cómo estas máquinas, estos robots de forma humanoide, pues van a ayudar voy a usar la palabra reemplazar humanos, pero no en un sentido negativo de los que están dejando sin chamba, sino ojalá la sociedad y las empresas, los gobiernos, nos ocupemos de que haya una transición, ¿no? De que estas personas puedan tener un trabajo pues más intelectual, menos demandante físicamente, y ahí que nos cubran los robots que son máquinas, ¿no? Que mientras estén funcionando, lo van a hacer de manera incansable, ¿no? Totalmente. Me recordaste que yo sigo a una persona que publica en X que se llama Brett Haddock, que, él tiene una empresa de AI, pero lo que me gusta de su cuenta es que publica como los grandes avances que hay en AI, en robótica, y justo publicó sobre su empresa, que su empresa se llama Figure, y lanzaron una división que se llama BotQ, y es una compañía de manufactura de robots humanoides, y según sus propias palabras, es la fábrica de robots humanoides
humanoides y la línea de producción más grande del mundo. Iban a producir originalmente 12,000 robots, pero ya lo están escalando para producir una flotilla de 100,000 robots humanoides. Y justo pues están pensados para, o sea, ahí viene un videíto que ahorita les compartimos, en donde se ve una línea de producción, están como separando ahí cosas en una fábrica, estos robots haciendo pues, robots humanoides, tal cual, muy antropomórficos, pero haciendo la labor que haría un humano, pero a una velocidad increíble, ¿no? Entonces, pues bueno, justo estamos viendo este tipo de desarrollos, como dices, digo, qué bueno que corran carreras, pero pero en realidad, pues, para eso los quieren, para poner a correr carreras, es para que después puedan utilizar esa velocidad en cosas de mucha utilidad para la humanidad. Bueno, Bernie, pues se nos acabó el tiempo. Yo nomás le quiero recordar, y si me permites hacer un comercial, es que le quiero recordar a la gente, bueno, decirles que la próxima semana, la próxima vez que grabemos, les traeremos lo que voy a tener oportunidad de ver gracias a nuestros amigos de Adobe, que me hicieron favor de invitarme a su Innovation Summit en Las Vegas. Así que ahí muy sacrificadamente iré a ver lo que se traen en términos de innovación, y va a haber ahí pláticas muy interesantes. Ahí va a estar Jamie Dimon, obviamente uno de los pilares de la economía de Estados Unidos. Va a estar los CEOs de Adobe y de muchas empresas muy importantes del mundo. El CEO y presidente de Coca-Cola va a hablar de innovación. En fin, les traeremos ahí varias notas interesantes de lo que tenga yo oportunidad de cachar por allá. Así que muchas gracias a Adobe por la invitación, y pues le quiero agradecer obviamente a la gente que hace posible este podcast, que son desde luego Mario Terrés en la edición, Ana Yantzin Romero en la redacción y Dianita Álvarez en la producción, y por supuesto pues a ti, mi querido Bernie, por compartir tu conocimiento y tu tiempo aquí en Tecnófagos. No, al contrario, un placer. Y pues nos vemos y nos escuchamos ahora que traigas toda esta información allá del Adobe Summit, que sin lugar a duda traerá muchos avances relacionados con la inteligencia artificial, porque ellos tienen toda una suite de herramientas que pueden potenciarse con la integración de todas estas tecnologías, ¿no? Así será. Pues entonces no se pierdan los siguientes episodios de Tecnófagos, donde estaremos hablando de ello. Muchísimas gracias. Mientras tanto, esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología.